Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 331. Oferta de trabajo. Después de descubrir finalmente cómo volver a crecer hasta su tamaño normal, Scott se agachó y encontró una diminuta mosca muerta en el suelo con una pequeña aguja atravesando todo su cuerpo. No está mal para una prueba de manejo. Quédate con el traje. La misma voz habló sobre el casco una vez más. Estaré en contacto pronto. No, gracias. Negó con vehemencia mientras empacaba el traje y salía corriendo del apartamento, sorprendiendo a su amigo con su extraño comportamiento. Pero antes de que pudiera decir algo, Scott ya estaba bajando las escaleras y se dirigía a su auto, donde saldría rápidamente del área, quemando marcas de llantas en la calle al salir. Pim y Peter vieron toda la batalla con la mosca, ambos sorprendidos por la capacidad del ex criminal para manejar la situación. Todo un espectáculo, ¿no? Pim dijo con una pequeña sonrisa. Parece que mi elección de sucesor fue acertada. Peter asintió, todavía un poco asombrado por lo que acababa de presenciar. Sí, nunca pensé que vería algo así. Pero no creo que planee aceptar el puesto. Peter y Pim observaron algunas de las cámaras de hormigas, que mostraban a Scott acelerando entre el tráfico, conduciendo en su dirección. Sí, esa es una preocupación válida. Respondió Pim, girándose para mirar al joven superhéroe. Pero, por supuesto, tengo un plan de respaldo. Pim se inclinó sobre su escritorio y presionó un botón antes de relajarse en su silla. Ahora esperamos. Pedro asintió lentamente. Está bien, entonces, ¿cómo lo preparaste para robar el traje? Peter sabía que Pim planeó todo esto, aunque no estaba seguro de cómo exactamente. Bueno, hay muy pocas cosas que el dinero no pueda comprar. Y también ayudó que pudiera encogerme e ir a casi cualquier lugar. Pim respondió encogiéndose de hombros. Bueno, no quiero ser grosero ni nada, pero tengo que preguntar. ¿Por qué Scott? Pedro preguntó con curiosidad. Después de todo, el hombre es un criminal. Necesitaba a alguien que tomara el papel de Ant-Man, y vi algo en él que me hizo creer que era la persona adecuada para el trabajo. Puede que tropiece un poco al principio, pero tengo fe en que lo conseguirá. La caída de la misma. Pim respondió, poniendo sus esperanzas y expectativas en un solo hombre. Pim suspiró, sabiendo que esta era una conversación que había estado teniendo, aunque esperaba tenerla con su hija. Entiendo sus preocupaciones. Scott tiene antecedentes penales y no es exactamente la persona más confiable. Pero creo en él. Creo que tiene el potencial para ser un gran héroe si se le da la oportunidad. Pim eligió a Scott Lang como su sucesor debido a sus habilidades como ex ladrón y su voluntad de hacer lo correcto. Se mostró reacio a dejar que su hija se convirtiera en el próximo Ant-Man porque todavía estaba de duelo por la pérdida de su esposa, quien también era una superheroína llamada Wasp. Ingrese a Scotland, un ex convicto recientemente liberado que tenía una hija y estaba luchando por encontrar trabajo. Tiene experiencia en irrumpir en instalaciones de alta seguridad, lo que lo convirtió en un activo valioso para el plan de Pim para detener a Darren Cross y su copia de Ant-Man. El tiempo tendría que decir si Lang realmente puede demostrar su valía o no, pero Pim ya parecía estar convencido. En general, Pim eligió a Scott Lang como su sucesor porque ve potencial en él como un ladrón hábil y un héroe y cree que tiene el carácter para usar el traje de Ant-Man para siempre. Está bien, suena bien para mí. Peter se encogió de hombros para estar de acuerdo, ya que, para empezar, nunca se preocupó por los antecedentes penales de Scott. Y si le va bien contra Cross, no me importaría reclutarlo para los Vengadores. Después de todo, Scott necesita un trabajo y ¿quién rechazaría un puesto bien pagado en la primera y más importante organización de superhéroes del mundo? Peter sonrió bajo su máscara ante la idea. Punto interrogación de cierre. Pim no estaba seguro de cómo era tan fácil convencer a Peter, pero no le importaba. Mientras su plan estaba en marcha, era feliz.
Con eso, los dos vieron cómo Scott estacionaba afuera de la casa, todavía agarrando la bolsa con el traje de Ant-Man adentro. Volviendo a hurtadillas a la casa, Scott devolvió el traje a la caja fuerte rota y suspiró aliviado mientras se lavaba las manos de toda esta situación. No sé qué diablos está pasando, pero no quiero formar parte de ello. Pensó mientras salía de la sala y se dirigía a la puerta principal. Pero antes de que pudiera hacer su segunda escapada de la noche, se podían ver luces rojas y azules parpadeantes acercándose al frente de la casa. Esta es la policía de Nueva York. Pon tus manos sobre tu cabeza y sal de la casa inmediatamente. Estás bajo arresto. Un policía habló por un megáfono. Sabiendo que no tomó nada esta vez, Scott salió de la casa y trató de explicarse. Espera, no robé nada. Estaba devolviendo algo que robé. Por supuesto, al instante se arrepintió de haber dicho algo, ya que sin darse cuenta admitió haber robado. Al ver llegar a la policía, Peter se preguntó si debería intervenir o no. Aunque Scott no debería haber vuelto a robar, lo hizo con la esperanza de ganar suficiente dinero para volver a ver a su hija. Peter definitivamente podría simpatizar con su situación. ¿A la mierda? También podría ayudarlo. Peter se encogió de hombros mientras salía de la habitación, desapercibido. Pim estaba demasiado ocupado mirando los monitores con una sonrisa victoriosa en su rostro. Después de todo, su plan cuidadosamente elaborado estaba funcionando a la perfección. Y una vez que Scott estuviera bajo custodia policial, podría usar eso como palanca para convertirlo oficialmente en su sucesor. Me encanta cuando un plan viene junto. Scott estaba de pie, nervioso, en el porche delantero de la casa de Hank Pym, mirando los coches de policía que tenía delante. Cuando vio figuras uniformadas acercándose a él, el corazón de Scott se hundió. Sabía que estaba a punto de ser arrestado y acusado de robo y no podía soportar la idea. Después de todo, esto podría hacer que perdiera a su hija para siempre, sin mencionar el tiempo que pasaría tras las rejas. ¿El universo me odia? No pudo evitar maldecir su suerte. En ese momento, una figura roja y azul descendió del cielo y aterrizó entre él y los policías. ¿Ese Spider-Man? Uno de los policías tartamudeó sorprendido. «Hey, ¿qué está pasando, chicos?», Peter preguntó a los policías que se acercaban. «Recibimos un informe de allanamiento de morada». Uno de los oficiales de mayor rango respondió. Una vez que llegamos a la escena, la puerta principal estaba abierta y este hombre salió caminando. «Ya veo». Peter asintió mientras se giraba hacia Scott, quien parecía aún más deprimido que antes. Después de todo, ¿qué pensaría su hija cuando su nombre aparece en todas las noticias como un ladrón atrapado por el propio Spider-Man? Mira. Peter se rascó la nuca con torpeza mientras se volvía hacia los policías. Necesito a este tipo para una investigación separada. ¿Pueden dejármelo a mí? Punto interrogación de cierre. Los oficiales intercambiaron miradas entre ellos. Por supuesto. Uno de los oficiales más entusiastas asintió emocionado. Estaremos encantados de ayudarte. ¿Necesitas algo de nosotros? No. Pedro negó con la cabeza. Simplemente regrese a su patrulla normal. Gracias por su comprensión. ¿Podemos tomar una foto? Otro oficial preguntó vacilante mientras sacaba su teléfono. Claro, no hay problema. Después de tomarse algunas selfies con el único Spider-Man, todos regresaron a sus autos y se marcharon, dejando atrás a Peter y Scott. Y una vez que la policía estuvo fuera de la vista, Peter se volvió hacia Scott. Oye, hombre, ¿estás bien? Scott se quedó congelado frente a la casa, preguntándose qué diablos Spider-Man podría querer de él. ¿Sí? Bien. Peter asintió con una sonrisa. Sígueme. Peter regresó a la casa y se sentó en la sala de estar. Por supuesto, Scott lo siguió de cerca, ya que no tenía forma de escapar de alguien como Spider-Man. Perdón por la policía. Peter dijo mientras se recostaba en el sofá. No sabía el plan de Pym, así que cuando llegaron, salí a ayudar. Punto interrogación de cierre. Scott parecía tan confundido como cualquiera podría estar en esta situación. Bueno, ¿qué tal si te ofrezco un trabajo? Pedro ofreció. También puedo ayudarlo con sus problemas legales. Con mi ayuda, debería ser fácil obtener la custodia compartida de su hija. Scott se sorprendió por la oferta.
No tenía idea de lo que estaba pasando y mucho menos de por qué Spider-Man lo estaba ayudando. Más que nada, se preguntaba por qué Spider-Man sabía tanto sobre él, un criminal sin nombre. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó vacilante. ¿Nos conocemos o algo así? El hombre araña se rió entre dientes. No, pero parece que le gustas al hombre que es dueño de ese traje que tomaste. Cree que tienes lo que se necesita para convertirte en su sucesor. ¿Sucesor de quién?, Scott preguntó confundido. Cuanto más hablaba Peter, más preguntas tenía Scott para él. De repente, se escucharon pasos cuando una voz nueva pero familiar llenó la habitación. Sucesor mío. Capítulo 332. Bienvenido al equipo. Cuando Pym entró en la habitación, se aseguró de mirar a Peter, mostrando su molestia por su interferencia. Pero en lugar de quejarse, Pym se volvió hacia Scott y sonrió. Te dije que estaría en contacto, Scott. Se sentó frente a Peter, dejando a Scott de pie, confundido. Oh, herda. Scott se dio cuenta al instante de por qué la voz de este anciano sonaba tan familiar. Tú eres el tipo del casco. Pym simplemente asintió mientras se acomodaba en el sofá, descansando su viejo cuerpo cansado. Mira, lamento haber robado el traje. No haré preguntas, así que vamos por caminos separados, ¿de acuerdo? Scott ofrece mientras mira la salida, con la esperanza de salir de este lugar. Mirándolo por un momento, Pym sacudió la cabeza con decepción. ¿Sabes? Tu ex esposa tenía razón sobre ti. Scott se congeló cuando sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Tenía hormigas vigilando a Scott antes también? Peter se preguntó cuando su impresión de Pym cambió un poco. Este tipo es un gran espía. Mientras pensaba esto, Peter no pudo evitar preguntarse si el anciano también había ordenado a algunas hormigas que lo espiaran. Tengo que tener cuidado en mi camino a casa, pensó mientras miraba su cuerpo, buscando cualquier insecto polizón. Entiendo por qué está tratando de mantenerte alejado de Cassie. Después de todo, en el momento en que las cosas se ponen difíciles, regresas al crimen. La evaluación correcta de Pym golpeó a Scott justo donde le dolía. De la forma en que lo veo, tienes dos opciones. Puedes desperdiciar el resto de tu vida como un criminal, viendo crecer a tu hija desde la distancia, o puedes aprovechar esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? Scott necesitaba algo de tiempo para procesar todo. No entiendo. No espero que lo hagas. Pero no tienes muchas opciones en este momento. Y, francamente, yo tampoco. ¿Por qué crees que te dejé robar ese traje en primer lugar?, reveló Pym. ¿Qué? Scott preguntó en estado de shock al darse cuenta de que todo esto podría haber sido un montaje completo. Scott, necesitamos un nuevo Ant-Man. Y creemos que eres el hombre para el trabajo, dijo Peter, confundiéndolo aún más. ¿Qué diablos es un hombre hormiga? Scott pregunta con escepticismo. Nunca antes lo había escuchado. Aunque Ant-Man era una leyenda muy conocida entre los espías y aquellos con suficiente poder y dinero para adquirir la información, la población normal nunca antes había escuchado este nombre. Hank suspiró, sabiendo que esto no sería fácil. Bueno, Ant-Man era el alias que usaba en el pasado. Una sonrisa evocadora se formó en el rostro de Pym. Creé un traje que me permitía encogerme al tamaño de una hormiga mientras mantenía toda mi fuerza. Con este traje, pude luchar contra el crimen, servir al país y hacer milagros. Él explicó. ¿Así que estás diciendo que eras como una versión antigua de él? Scott levantó una ceja mientras se giraba hacia Peter. Hank asintió. Sí, pero no se trataba solo de detener el crimen o detener la guerra. Mi trabajo como Ant-Man me permitió hacer algo aún más importante. Scott parecía intrigado mientras avanzaba poco a poco con interés. Pym continuó. Me permitió ayudar a las personas a un nivel microscópico. Pude explorar el mundo de los átomos y las moléculas, y descubrí cosas que nadie más había visto antes. Usé este conocimiento para ayudar a desarrollar nuevas tecnologías y medicamentos que podrían salvar vidas. Scott parecía impresionado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no sigues siendo Ant-Man? La expresión de Pym se oscureció. No sé si te has dado cuenta, Scott, pero estoy un poco más allá de mi mejor momento en estos días. Por supuesto, esa no era la verdadera razón.
Cada vez que Pym miraba su traje, y mucho menos lo usaba, no podía evitar pensar en su hermosa esposa. Su esposa, Janet Van Dyne, desapareció durante una misión en la década de 1980. Su esposo era Ant-Man, lo que la convirtió en Wasp, un equipo que luchó contra todo junto en una escala en miniatura. Durante una misión para desarmar un misil soviético, Janet tuvo que reducirse a un nivel subatómico para desactivar el mecanismo de disparo del misil. Sin embargo, en el proceso, quedó atrapada en el reino cuántico, una dimensión que existe a nivel subatómico, y se presume muerta. Hank quedó devastado por la pérdida de Janet y se culpó a sí mismo por no poder salvarla, lo que lo llevó a retirarse posteriormente de sus deberes de superhéroe y se negó a permitir que nadie más tomara el manto de Ant-Man o Wasp, por temor a perderlos como bueno. ¿Tal vez debería dejar algunas pistas sobre su supervivencia?, se preguntó Pedro. Scott asintió, comprendiendo ahora. Así que ahí es donde entro yo. ¿Quieres que tome tu lugar como Ant-Man? Hank sonrió. Sí, exactamente. Creo que tienes lo que se necesita para ser un gran Ant-Man, y quiero entrenarte para usar el traje de manera segura y efectiva. Scott parpadeó. Pero, solo soy un ladrón de poca monta. Exactamente, dijo Hank, con los ojos brillantes. Tienes las habilidades que necesitamos. Y estamos dispuestos a ofrecerte la oportunidad de tu vida. Scott los miró con escepticismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Hank se inclinó hacia adelante. Porque creo que eres el único que puede manejarlo. Y estoy dispuesto a endulzar el trato. Peter interrumpió la conversación, despertando el interés de Scott y Pym. Como dije, si me impresionas lo suficiente, te contrataré como Avenger oficial. Y déjame decirte que la paga y los beneficios que disfruta cada Avenger son muy generosos. Scott parecía interesado, ya que necesitaba un trabajo y nadie más estaba contratando ex-convictos, pero sobre todo, este era un trabajo legal muy respetado del que no se avergonzaría. Y en segundo lugar, puedo ayudarte a conseguir la custodia compartida de tu hija, Cassie. Peter tiró el cebo real. Instantáneamente, el corazón de Scott dio un vuelco. Esto era todo lo que él siempre quiso. ¿Cómo? Tartamudeó. Pedro sonrió. Digamos que tengo algunas conexiones, pero sobre todo, los Vengadores tienen algunos abogados muy buenos. Con Nelson y Murdock en el caso, Scott puede estar tranquilo. Sin embargo, probablemente también tendría que pedir algunos favores. Después de todo, con el historial de Scott, la batalla por la custodia será cuesta arriba. Scott miró a Peter, incapaz de creer lo que estaba escuchando, sus ojos ligeramente empañados. Yo no sé qué decir. Hank sonrió. Decir que sí. Scott vaciló. No sabía lo que significaba ser un superhéroe ni las responsabilidades que conlleva. No estaba seguro de tener lo que se necesitaba. Pero luego recordó las ventajas del trato y pensó en su hija, sabiendo que tenía que correr ese riesgo. Sí, dijo, mirando entre Hank y Peter. Lo haré. Hank sonrió. Excelente. Bienvenido al equipo, Scott. Peter se levantó y le dio una palmada en la espalda. Vamos a divertirnos un poco, tú y yo. Scott sonrió, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de encima. Tal vez las cosas finalmente estaban empezando a mejorar para él. En un restaurante muy caro, Cross y Hope se sentaron uno frente al otro, disfrutando de su comida en silencio. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. Cross levantó la vista de su plato. ¿Sabes? He estado pensando mucho en la gratitud últimamente, y hoy, durante mi meditación matutina, se me ocurrió una idea interesante y creo que también podría aplicarse a ti. ¿Cómo es que? Preguntó Hope, esperando que esta cena terminara rápidamente. Aunque no quería estar aquí, era necesario para mantener su tapadera como fiel seguidora de Cross. Si se saliera con la suya, Hope ya estaría usando el traje de su padre, frustrando los planes de Cross y enviándolo a prisión. Pero, lamentablemente, su padre rechazó su pedido una y otra vez. La gratitud puede ser el perdón. Cross dice como si fuera un monje budista. Pasé años cargando mi ira por Hank Pym. Le dediqué mi genio. Podría haber trabajado en cualquier parte y elegí mal a mi mentor. Dirige una mirada comprensiva hacia Hope, aunque ella no supo si era genuina o no. Tú, por otro lado, ni siquiera tuviste otra opción. Él nunca creyó en ti. Es una pena lo que tuvimos que hacer, pero nos obligó a hacerlo, ¿no?
Pero no deberíamos estarlo. Enojado. En cambio, debemos estar agradecidos. Debido a sus fallas como mentor y padre, Pim nos obligó a extender nuestras alas por nuestra cuenta. Aunque sus palabras pretendían ser reconfortantes, Ope no pudo evitar sentir un aire extraño en ellas, como si estuviera hablando con un sociópata, que solo decía lo que pensaba que los demás querían oír. Te mereces todo lo que se te presente, Darren. Dijo Ope con una sonrisa, un significado oculto escondido detrás de sus palabras. Capítulo 333. Desayuno. Scotland gimió y se frotó los ojos mientras se despertaba lentamente de una buena noche de sueño. Estaba desorientado y confundido por un momento, sin saber dónde estaba cuando se encontró con un techo desconocido. Después de aceptar pasar la noche en la casa de Hank Pym, para comenzar su entrenamiento bien temprano, Scott se retiró a una habitación de invitados y se despertó con los rayos del sol cayendo sobre él. Scott gruñó cuando encontró una figura desconocida apoyada contra la pared junto a la puerta, mirándolo. ¿Quién diablos eres tú? Los ojos aturdidos por el sueño de Scott se ajustaron para ver a una mujer desconocida. Llevaba un elegante traje negro y tenía una mirada severa en su rostro. Scott no pudo evitar sentirse intimidado por ella. ¿Has estado parado allí mirándome dormir todo este tiempo? Preguntó, asustado. Sí. Ella responde sin preocuparse. ¿Por qué? Scott no pudo evitar preguntar. Porque la última vez que estuviste aquí robaste algo. Respondió ella, mirándolo como si fuera un cleptómano, que robaría todo lo que poseía su familia si ella no estuviera vigilando. ¿Quién eres? Scott preguntó aturdido. La expresión de la mujer se volvió aún más fría. Soy Ope Van Dyne, dijo secamente. Ope continuó mirándolo. Y tú eres el hombre que mi padre eligió sobre mí para convertirme en Ant-Man. Scott parpadeó sorprendido. No tenía idea de que Hank Pym tenía una hija, y mucho menos que ella estaba molesta con él. Lo lamento, dijo tentativamente. Ope negó con la cabeza, claramente no interesada en escuchar sus disculpas. No deberías estar aquí, dijo intencionadamente. Mi padre se equivocó al elegirte. No eres apto para el trabajo. Scott se erizó ante sus palabras, sintiéndose a la defensiva. Hice lo que tenía que hacer para volver a ver a mi hija. Dijo con firmeza. Y me probaré a mí mismo de una forma u otra. Ope se volvió hacia él. Probarte a ti mismo a mi padre es una cosa, dijo con frialdad. Pero demostrar que eres Ant-Man es otra. Y aún no lo has hecho. Scott abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera decir algo, notó algo extraño y aterrador que no había notado antes. Oh. ¿Qué carajo? Cuando Scott estaba a punto de levantarse de la cama, retrocedió asustado cuando vio insectos grandes que se arrastraban por todo el suelo. ¡Wow! ¿Son hormigas? Ope siguió de pie tranquilamente entre los bichos. Para poner a clavata. Hormigas bala tropicales gigantes. Las más altas en el índice de dolor de Schmidt. Están aquí para vigilarte cuando yo no puedo. Sin otra palabra, se da vuelta y sale de la habitación, dejando a Scott solo entre los insectos. ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí? Scott llamó pero no recibió respuesta. Mirando hacia el suelo lleno de hormigas gigantes, Scott tragó una bocanada de saliva mientras las miraba con cautela. Aunque nunca le tuvo miedo a los insectos, estar rodeado de tantos era muy diferente a lidiar con algunas moscas u otras molestias domésticas. Incluso las arañas no eran un problema para él, siempre y cuando no fueran venenosas. No me muerdes, y yo no te piso, ¿de acuerdo? Scott negoció mientras tentativamente pone su pie en el suelo, maniobrando con cuidado para salir de la habitación. Abajo, Hank estaba felizmente sentado en su cocina, disfrutando de una taza de café caliente con Peter sentado frente a él, vestido con su habitual traje de araña. Llegaste antes de lo que pensé que llegarías. Hank comenta, ya que Peter no pasó la noche como Scott. Después de que Scott aceptó su oferta, Peter se fue de inmediato para poder regresar a tiempo para cenar con su familia. Bueno, estaba emocionado de comenzar el entrenamiento de Scott. Peter se encogió de hombros porque parecía recordar algo y abrió un portal sobre su mano extendida. Toma, creo que estos te pertenecen. Pym observó cómo un frasco de vidrio con corcho caía en la mano de Peter. Dentro de este vial había 6 hormigas diminutas, todas con cámaras aún más pequeñas atadas a la espalda.
Y yo. Pim no tenía excusa para hablar cuando Peter colocó el vial frente a él. Obviamente, trató de espiar a Spider-Man, pero ¿qué se supone que debe decir ahora que lo atraparon? ... Un tenso silencio llenó la habitación mientras Peter observaba al anciano retorcerse divertido. Pero afortunadamente, antes de que Pim pudiera decir algo, su hija Hope entró, seguida de Scott, quien parecía extrañado por la colonia de hormigas gigantes que marchaban detrás de él. Scott. Bien, ¿estás despierto?, dijo Hank, contento de haber podido encontrar algo para cambiar de tema. ¿Estás listo para tu primer día de entrenamiento? Hope puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Ya le dije que no debería estar aquí, dijo, mirando a su padre. Todo lo que tenemos que hacer es desactivar los servidores de la compañía y Cross ni siquiera sabrá lo que pasó. Hank suspiró y se frotó la frente. Supongo que ya conoces a mi hija, Hope. Sí, ella es genial, por cierto. Scott contuvo sus verdaderos pensamientos, aunque la inclinación sarcástica de su tono seguramente hizo saber sus sentimientos. Ella no cree que te necesitemos. Pim dice. No lo hacemos. Podemos hacerlo nosotros mismos. Dijo Hope mientras se giraba hacia el superhéroe de fama mundial, que todavía no podía creer que estuviera en la cocina de su padre. E incluso si no pudiéramos, Spider-Man está involucrado ahora, así que no veo ninguna razón por la que necesitemos a este ladrón. Espero, por favor. Podemos discutir esto más tarde. En este momento, Scott necesita entrenar. Pim dice en una forma de sermonear. Hope no parecía feliz por eso, pero no protestó más. Con un último ceño fruncido en dirección a Scott, se volvió y se sentó en la mesa frente a Peter. Pim negó con la cabeza ante el comportamiento de su hija. No te preocupes por ella, dijo con una pequeña sonrisa. Ella solo está un poco ansiosa. Tiene que ver con este trabajo, el cual, a juzgar por el hecho de que todavía estás aquí, supongo que te interesa. ¿Qué trabajo? Scott preguntó confundido. Basado en la conversación de la noche anterior, solo sabía que estaría entrenando para convertirse en el sucesor de Pim como Ant-Man. Después de que Pim explicó la situación con Darren Cross y el traje Yellow Jacket, Scott tuvo un control completo de la situación. Entonces este tipo robó tu compañía y está recreando tu traje. Lo resumió simplemente. Sí, y necesitamos que entres en la empresa y destruyas el traje junto con toda su investigación. Pim asintió. ¿Es por eso que me elegiste? ¿Por qué tengo experiencia en esto? Preguntó Scott, ya que irrumpir en empresas era una de sus especialidades. Es una de las principales razones, sí. Pim asintió con la cabeza. Scott frunció el ceño. Podría haber sido una ilusión, pero anoche, cuando lo estaban convenciendo de convertirse en Ant-Man y unirse a los Vengadores, no pudo evitar sentir que vieron algo en él. Algún tipo de cualidad heroica que nadie más podía ver, pero ahora descubrió que solo necesitaban un buen ladrón. Scott no pudo evitar sentir que lo invadía una ola de decepción. Al ver esto, Peter habló. Solo quiero dejar en claro que no te estoy reclutando para los Vengadores por tus habilidades criminales. Scott se volvió hacia él dudoso. Ya tenemos muchos agentes que son mucho más hábiles que tú cuando se trata de robos. Dice Peter, pensando en los agentes de escudo de alto nivel que tiene a su servicio. Te estoy reclutando porque creo que tienes lo que se necesita para ser un Vengador. Puede sonar un poco vergonzoso, pero creo que tienes lo que se necesita para ser un héroe, Scott. Pero ni siquiera me conoces. Respondió Scott vacilante. ¿No? Peter pregunta mientras saca su teléfono y lo toca varias veces. Scott Lamb, 35 años. Fecha de nacimiento XX/XX/19XX. El número de seguro social termina en 5124. Un ex convicto, que ya ha sido despedido de 2 trabajos separados desde su liberación hace 4 días. Ex esposa Maggie Elan y su hija Cassie Elan. Peter dice mientras les da a todos un breve vistazo del perfil y los registros de Scott antes de llegar a lo bueno. Antes de la prisión, tenía un trabajo bien remunerado en una empresa llamada VistaCorp, aunque lo despidieron cuando trató de exponer sus prácticas poco éticas e ilegales. Desesperado por apoyar a su esposa e hija, así como por encontrar pruebas para acabar con la empresa que te hizo daño a ti y a muchos otros, recurriste al robo y te atraparon robándole al director ejecutivo de la compañía. Pedro explica. La boca de Scott se abrió en estado de shock.
Aunque trató de explicar todo esto en la corte, todos simplemente lo descartaron como un criminal mentiroso. ¿Yo me perdí algo?, pregunta Pedro. No, todo eso es correcto. Scott asintió en silencio. Esperar. Hope interrumpió la conversación con el ceño fruncido. Lo busqué y sus registros no dicen nada de eso. Bueno, los Vengadores tienen acceso a mucha más información que tú. Peter respondió encogiéndose de hombros. Mientras tanto, Pym simplemente sonrió mientras observaba cómo la impresión de su hija sobre el sucesor elegido cambiaba lentamente. Por supuesto, sabía que todo lo que Peter acababa de decir era 100% cierto, ya que investigó personalmente usando su traje de Ant-Man, razón por la cual estaba tan decidido a que Scott tomara su lugar. Ahora que todos estamos en la misma página, creo que es hora de comenzar el entrenamiento de Scott. Capítulo 334. Comienza el entrenamiento. Después de desayunar, Pym y Hope llevaron a Peter y Scott al sótano, donde les esperaba todo lo que necesitaban para entrenar a un nuevo Ant-Man, incluido el traje. Oye, tierra para Scott. Peter agitó la mano frente a la cara aturdida de Scott. Hola, respondió Scott, tratando de ocultar su ansiedad. Miró el traje de Ant-Man, que estaba colocado en una mesa cercana. Parecía inofensivo, pero lo sabía mejor. ¿Estás listo para empezar?, Hope le preguntó, con los brazos cruzados. Scott asintió, sin saber si estaba listo pero dispuesto a intentarlo. Muy bien, comencemos con lo básico, dijo Hank, recogiendo el traje. Lo primero que debes saber es que funciona con partículas Pym, que te permiten cambiar tu tamaño. Le explicó la mecánica del traje a Scott, quien escuchó atentamente, concentrado en el traje que lo asustó hasta la muerte. Está bien, probemos, dijo Hank, entregándole el traje a Scott. Póntelo. Scott se puso el traje, que era sorprendentemente cómodo. Se miró a sí mismo y no pudo evitar sentir que al menos se veía genial. Pym da un paso adelante y comienza a instruirlo. Ahora, en las manos adecuadas, la relación entre el hombre y el traje es simbiótica. El traje tiene poder, el hombre aprovecha ese poder. Debes ser hábil, ágil y, sobre todo, debes ser rápido. Debes poder para encogerse y crecer en un centavo, por lo que su tamaño siempre se adapta a sus necesidades. Caminando hacia una puerta cercana, Hope la cierra y señala el ojo de la cerradura. Sumérgete a través del ojo de la cerradura. Cargas grande, buceas pequeño, luego emerges grande. Puede que no le guste que su padre haya elegido a otra persona, pero al menos le daría una oportunidad. Especialmente después de enterarse de que sus antecedentes penales no eran tan blancos o negros como pensó originalmente. Asintiendo, Scott se pone el casco y respira hondo unas cuantas veces antes de lanzarse hacia la puerta. Estallido. ¡Ay! Debido a su nerviosismo, Scott se olvidó de presionar el botón de encogimiento, lo que inmediatamente hizo que golpeara la puerta y la rompiera de sus bisagras. Inútil. Comentó Hope en voz baja. Scott, solo relájate y observa. Peter dice mientras agita su mano, instantáneamente revirtiendo la puerta a su estado original. Exclamación de cierre. Todos en la sala miraban con asombro, ya que no tenían idea de que Spider-Man tenía este tipo de poder. Ahora observa cuidadosamente. Peter dice mientras salta hacia adelante, apuntándose al ojo de la cerradura de la puerta. Ahora, todos estaban aún más sorprendidos, ya que se preguntaban cómo iba a encogerse sin el traje de Ant-Man. De repente, el cuerpo de Peter se iluminó con una tenue luz roja, cuando activó la gema de la realidad y se encogió, imitando la función del traje de Ant-Man. Y con la precisión milimétrica de Peter, su ahora diminuto cuerpo del tamaño de un alfiler se deslizó a través del ojo de la cerradura de la puerta y salió volando por el otro lado. ¿Qué?, pronunció Hope con las cejas extendidas hacia arriba. Segundos después, la puerta se abrió y un Peter de tamaño normal salió, sonriendo bajo su máscara ante sus rostros sorprendidos. ¿Ves? No es tan difícil. ¿Cómo? Pym pregunta, estupefacto por lo que acaba de presenciar. Después de todo, pasó toda su vida manteniendo sus preciosas partículas de Pym fuera del alcance de otros, y ahora alguien que apenas conocía las robó, las descubrió por su cuenta o tenía algún tipo de habilidad metahumana que le permitió imitar su uso. Tengo muchos poderes que el público no conoce. Peter se encogió de hombros mientras cerraba la puerta de nuevo y palmeaba a Scott en el hombro.
dale otra oportunidad. Sintiendo una sensación de competencia, Scott se acercó a la puerta una vez más y se preparó para otro intento. Después de todo, no puede quedarse atrás de Spider-Man. Su orgullo varonil no se lo permitiría. Mientras escuchaba a Scott seguir fallando varias veces, golpeándose contra la puerta mientras intentaba encogerse y zambullirse por el ojo de la cerradura, Hope y Pym miraron a Peter con expresión inquisitiva. No robé ni usé ninguna partícula Pym en este momento. Peter explica, haciendo que se pregunten si él también puede leer sus mentes. Es solo una habilidad mía. Eso es todo. Con la mente tranquila, todos volvieron su atención al entrenamiento de Scott. Y justo cuando empezaron a prestar atención, Scott saltó hacia la puerta y se encogió, agitando los brazos y las piernas mientras volaba por el ojo de la cerradura. Segundos después, la puerta se abrió. ¡Wow! Scott respiró pesadamente, de vuelta a su tamaño normal. Eso fue raro. Solo concéntrate en tu respiración, dijo Pym con calma. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Scott asintió mientras recuperaba el aliento. Bien, pronto te acostumbrarás a cambiar de un lado a otro. Pym dijo tranquilizadoramente. Y cuando Scott finalmente pudo respirar normalmente de nuevo, Hope dio un paso al frente. Muy bien, sigamos con la lección. Cuando eres pequeño, la energía se comprime de modo que tienes la fuerza de un hombre de 200 libras detrás de un puño de una centésima de pulgada de ancho, eres como una bala. Tú golpea demasiado fuerte, matas a alguien, demasiado suave, es un toque de amor. En otras palabras, tienes que saber cómo golpear. Scott se burló. Estuve en prisión durante 3 años, por supuesto que sé cómo golpear. Muéstrame. Dice mientras levanta las manos esto va a ser divertido. Peter comenta mientras materializa un cubo de palomitas de maíz en sus manos y se vuelve hacia Pym. ¿Quieres un poco? Tomando vacilante un puñado de comida y estudiándola para ver si era real, Pym no pudo evitar sorprenderse por los espectaculares poderes de Spider-Man. ¿Hasta dónde llegan realmente sus habilidades? Se preguntó con asombro mientras comía un trozo de palomitas de maíz con mantequilla. Mientras los dos espectadores comían sus bocadillos, Scott echó el brazo hacia atrás, apretó el puño y golpeó la mano de Hope. ¿En serio? Ella levantó una ceja interrogante cuando su puño inerte golpeó su mano extendida. Eso fue terrible. Tu hija probablemente pueda golpear más fuerte que eso. ¿Quieres mostrarme cómo golpear? Scott pregunta como si no pudiera hacerlo mejor. Adelante. Muéstrame. Justo cuando ella lo hizo, él levanta su mano abierta, esperando que ella la golpee. De repente, Hope sonríe mientras da un paso adelante y lo golpea en la cara, haciéndolo caer. Así es como golpeas. Ella comenta mientras lo miraba triunfalmente. Ella ha estado esperando esto. Pym comenta con un movimiento de cabeza. Puedo decir. Peter asintió a su lado. Hope se entrenó en artes marciales en un momento difícil. Pym revela. Por un momento difícil, se refiere a cuando murió mi madre. Hope corrige a su padre. La perdimos en un accidente de avión. Pym dice, mirando a Peter como si dijera cállate. Después de todo, si Peter tenía una autorización lo suficientemente alta en el gobierno para aprender sobre él, entonces lo más probable es que sepa lo que realmente le sucedió a su esposa. Y por supuesto, esta mirada no pasó desapercibida para su hija, aunque decidió fingir lo contrario, ya que puede hacer sus preguntas más tarde cuando su sobreprotector padre no esté cerca. Ya es bastante malo que no me digas cómo murió, ¿podrías dejar de decirme esa mentira? Estamos trabajando aquí. Ella se burla mientras Scott todavía se está recuperando de su golpe. Muy bien, princesa, volvamos al trabajo. ¿Ibas siquiera a por la mano? Scott pregunta con exasperación. ¿Sabes qué? Peter desaparece las palomitas de maíz y se acerca. Probablemente debería encargarme de su entrenamiento cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? ¿No quieres que una chica le enseñe a tu futuro vengador? Hope pregunta sarcásticamente. No, de hecho, probablemente recibirá un entrenamiento básico de una chica, Natasha, pero como Avenger tenemos que pasar por un montón de entrenamiento específico de alto nivel, así que es mejor si le enseño lo básico desde el principio. Peter dice mientras extiende una mano y ayuda a Scott a ponerse de pie. Gracias.
susurró Scott al saber que Peter lo estaba salvando de ser utilizado como saco de boxeo para liberar toda la ira reprimida de Hope. Te entendí. Peter dice mientras agita su mano y cura la cara magullada de Scott. Ahora empecemos con lo básico. Y así entrenaron durante horas, practicando encogerse y crecer, esquivar obstáculos y entrenar. Scott cometió errores y tropezó más veces de las que podía contar, pero nunca se dio por vencido. Hank y Peter lo alentaron y le dieron consejos y, al final del día, había mejorado mucho. No estaba exactamente listo para salir al campo, pero lo estaría pronto. Buen trabajo, Scott, dijo Pim, dándole palmaditas en la espalda. Eres natural. Scott sonrió, sintiéndose agradecido por su ayuda. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero estaba emocionado de seguir adelante. Finalmente estaba comenzando a comprender el poder del traje de Ant-Man y estaba listo para usarlo. No lo alabemos demasiado. Peter interrumpió antes de que el anciano pudiera alimentar más el ego de Scott. Tuvo un día muy productivo y después de unos días más productivos, podría estar listo. Sí tienes razón. Pim asintió comprendiendo. Peter se volvió hacia Scott con seriedad. Recuerda, la confianza es buena, pero el exceso de confianza es un asesino lento e insidioso. A/N. La mazmorra más oscura R correcto. Scott asintió bruscamente. Bien, ahora retirémonos por la noche y empecemos de nuevo por la mañana. Pim también asintió, deseando que alguien le hubiera enseñado esa lección crucial en su juventud. Tal vez Janet todavía estaría viva. Capítulo 335. Comienza el atraco. Después de unos días, Scott y su equipo de entrenadores personales se pararon en el sótano y terminaron con su calentamiento diario habitual. ¿Sabes? Creo que este regulador me está frenando. Scott juguetea con el regulador de su traje. No jodas con el regulador. Espetó Hank en advertencia. Si está comprometido, te volverías subatómico. Al instante, Scott dejó de hacer lo que estaba haciendo y levantó las manos en el aire. ¿Qué significa eso? Significa que entrarías en el reino cuántico. Hank explica vagamente. Punto interrogación de cierre. Scott continuó mirándolo, esperando una respuesta que realmente pudiera entender. Significa que entrarías en una realidad en la que todos los conceptos de tiempo y espacio se vuelven irrelevantes a medida que te encoges por toda la eternidad. Pim explica en un tono grave. Todo lo que conoces y amas, se ha ido para siempre. C correcto. Scott asintió tontamente mientras mantenía sus manos lejos del regulador. No toques el regulador. Lo tengo. Básicamente, el regulador controla el grado de reducción de tamaño, dando al usuario del traje una especie de red de seguridad contra cualquier accidente. Está bien, eso es suficiente de eso. Pedro da un paso adelante. Es hora de tu entrenamiento cuerpo a cuerpo. Asintiendo con un poco de temor claro en su rostro, Scott siguió a Peter a un espacio abierto y se preparó para la paliza que se le venía encima. Recuerda ir con calma, ¿de acuerdo? Soy viejo, ya sabes. Preguntó Scott esperanzado. Siempre voy fácil contigo. Peter se encoge de hombros mientras le indica a Scott que se acerque. Ahora deja de decir tonterías y comienza. Tragando saliva con ansiedad, Scott dejó escapar un suspiro de resignación mientras corría hacia adelante y lanzaba un puño a la cara de Peter. Y antes de que supiera lo que pasó, el puño de Scott golpeó nada más que el aire cuando de repente se encontró boca abajo, estrellándose boca arriba en el suelo acolchado. Arriba. Peter ordenó cuando comenzó oficialmente la golpiza diaria de Scott. Al principio, Scott estaba contento con su entrenamiento, ya que sabía que Peter no solo lo golpearía por diversión, como cierta mujer en la habitación, pero pronto recibió una gran porción de realidad. Como un hombre que sería un vengador y saldría al campo antes de que terminara su entrenamiento básico, Peter decidió que tomaría el entrenamiento de Scott muy en serio. Por supuesto, no le gustaba que Scott entrara al campo tan pronto, pero también sabía que esto era necesario para que Scott se convirtiera oficialmente en Ant-Man. Es por eso que Peter no va a hacer el trabajo de Scott por él. Después de todo, él podría manejar fácilmente a Cross y el traje Yellow Jacket en este momento y aún así volver a tiempo para el almuerzo. Especialmente porque Peter puede encogerse y crecer fácilmente con la gema de la realidad. Pero lamentablemente, este es un desafío que Scott necesitaba superar por su cuenta.
aunque Peter se aseguraría de observar cuidadosamente y brindar asistencia cuando sea necesario. Una vez que se haya ocupado de Darren Cross, me aseguraré de que Scott esté en la banca hasta que termine el entrenamiento básico. Peter razonó para sí mismo. Una vez que Scott recibió una paliza negra y azul y se recuperó como nuevo con un movimiento de la mano de Peter, ahora era el turno de enseñar de Anki Ope. Has aprendido sobre el traje, pero aún tienes que aprender sobre tus mejores aliados, las hormigas. Leales, valientes y tus compañeros para cada situación. Hank explica mientras varias colonias de hormigas se arrastraban por el suelo, cada una con sus propias características únicas. Ope dio un paso adelante y señaló una colonia de hormigas que se arrastraban de manera frenética. Esta es la hormiga loca, también conocida como Paratrechina longicornis. Se les llama hormigas locas porque se mueven muy rápido y de forma errática. Scott observó a las hormigas por un momento antes de volverse hacia Hank. ¿Qué pueden hacer por mí? Son rápidos como un rayo, lo que los convierte en buenas monturas, pero sobre todo, pueden conducir la electricidad, lo que los hace útiles para freír la electrónica enemiga. Pim explicó. Luego, Ope caminó hacia otra colonia y señaló una hormiga grande con un aguijón de aspecto amenazador. Esta es la hormiga bala, o para poner a clavata. Sí, nos conocemos. Comenta Scott, mientras se despertaba y los rodeaba hace solo unos días. La esperanza continúa. Se sabe que tienen la picadura más dolorosa de cualquier insecto. Scott asintió porque ya lo sabía. El veneno de estas hormigas puede usarse como un poderoso sedante, dijo Hank. Si necesita eliminar a alguien rápidamente, simplemente suelte algunas de estas hormigas cerca de ellos. La picadura los dejará inconscientes e incluso los matará, dependiendo de cuántos sean. Ope luego se trasladó a la tercera colonia. Estas son las hormigas carpinteras, Camponotus pennsylvanicus. Son conocidas por su fuerza y habilidad para hacer túneles a través de la madera. Scott asintió como el buen estudiante que era actualmente. Pueden ayudarte a crear túneles y caminos a través de la madera, explicó Hank. Los usé principalmente por su capacidad de vuelo, aunque no todos tienen alas. Finalmente, Ope caminó hacia la última colonia y señaló un grupo de hormigas que corrían frenéticamente. Estas son hormigas de fuego, Solenopsis geminata. Se llaman hormigas de fuego porque su picadura se siente como si te estuvieran quemando. Scott levantó una ceja. ¿Para qué puedo usarlos? Estas hormigas pueden usarse con fines defensivos, dijo Hank. Si necesita crear una barrera a su alrededor, simplemente suelte algunas de estas hormigas. Sus picaduras disuadirán a cualquiera de acercarse demasiado. Tal vez debería hacer algunas pokebolas para él. Peter pensó mientras imaginaba a Scott lanzando una pelota a sus enemigos y gritando hormigas de fuego. Te escojo a ti. Después de explicar todo sobre las hormigas, Scott se vio obligado a encogerse y vincularse con ellas. Después de todo, tomaría el manto de Ant-Man, y las hormigas que Pym cultivó especialmente a lo largo de los años llegaron como un paquete. Mientras Scott se vinculaba torpemente con las hormigas, e incluso nombró a una de ellas Anthony, se escuchó una alerta desde la sala de seguridad. Interrogación de cierre. Todos, incluido Scott, que volvió a crecer a su tamaño normal, caminaron hacia la habitación generalmente oculta para ver qué estaba pasando. Peter tarareó cuando vio movimiento en una de las cámaras de arriba. ¿No es ese tu chico malo? Los ojos de Pym se agrandan. Espera aquí y mantente en silencio, dijo y se apresuró a lidiar con su villano residente. Pym subió las escaleras y caminó hacia su sala de estar para encontrar a Darren Cross de pie allí, admirando una vieja foto de ellos juntos, luciendo como un padre orgulloso y su hijo. Darren. ¿Cómo diablos entraste aquí? Pym preguntó molesto. Dejaste la puerta principal abierta, Hank. Es oficial. Eres viejo. Darren sonríe. Bueno, ¿a qué debo este placer? Pym dijo, sin embargo, con su tono de voz, Cross podía decir que era más un disgusto. Tengo buenas noticias. Cross sonríe feliz. Pym levantó una ceja, esperando que él ya lo escupe. Pym Tech, la empresa que creaste, está a punto de lanzar oficialmente la primera línea de trajes Yellow Jacket. Muy pronto, todas las potencias mundiales estarán equipadas con al menos uno de sus propios Yellow Jackets.
Anticipamos 15.000 millones en ventas solo mañana. Él dice, pero Pim todavía no respondió. De nada, por cierto. Pim se negó a darle ninguna satisfacción y mantuvo la boca cerrada. Debería haber hecho trizas el currículum de esta pequeña mierda en el momento en que lo vi. Cross sonrió, disfrutando de esta situación. Los compradores llegarán esta noche y sé que esto es extraño, pero me gustaría que estuvieras allí. Este es mi momento y quiero que lo veas. Pim no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la actitud sádica de su antiguo asistente. Claro, estaré allí. Después de una pequeña charla más, que consistió en que Cross continuamente frotaba tierra en la cara de su antiguo mentor, Cross salió de la casa, feliz con su visita. Y cuando se fue, Scott y Hope subieron corriendo las escaleras seguidos de Peter. Él lo sabe. Te está provocando. Hope se acerca a su padre preocupada. Tenemos que ser cuidadosos. La comprensión de repente brilló en el rostro de Hope. ¿Crees que él sabe que estuve aquí? Después de todo, su posición como agente doble era muy importante. No hay que... Pim sacudió la cabeza de un lado a otro. Es posible. Añadió Pedro. Es mejor prevenir que curar, así que si yo fuera tú, evitaría estar a solas con él de ahora en adelante. ... Nadie dudó de las palabras de Peter. Después de todo, él tenía la mayor experiencia en cosas como esta. Bueno, técnicamente, Pim también se consideraría experimentado, pero ha estado bastante oxidado desde su retiro. No creo que tengamos el lujo de entrenar nunca más. Dijo Pim. Estoy de acuerdo. Peter asintió mientras tomaba asiento en el sofá cercano. Así que, ¿cuál es el plan? Bien. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, se abrió un pequeño portal dorado del tamaño de una hormiga en la azotea de Pim Technologies. Cuando se formó el portal, un casco rojo y negro asomó, examinando con cautela el área antes de salir al techo. Muy bien, estoy en el techo del edificio objetivo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.